¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Pasos Perdidos, ya en el día después de la jura de los nuevos legisladores y a la espera de que sea publicado en el boletín oficial la convocatoria de sesiones extraordinarias. Un poco más relajado, Fer Fraquelli, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es así, muy buenas tardes. Bueno, Por ahora, por lo menos. después de lo que fue una jornada, la verdad que no solo el miércoles fue una jornada muy prolongada en tiempo, con mucho estrés por las corridas y demás, pero hay que pensar los días anteriores. Los mismos diputados comentaron, cuando uno les pregunta por el análisis que pueden hacer, un análisis preliminar sobre los proyectos que pueden llegar a estar habilitados para las sesiones extraordinarias, dicen, lo único que dedicamos en la última semana fue a la rosca política. Sí. Entre la composición de los bloques, claro, y las alianzas para aprobar los proyectos del presupuesto en adelante, todas las iniciativas que busca imponer y que busca traer aquí al Congreso de la Nación el Ejecutivo Nacional. En esa definición estaban los diputados previo a la jura, donde todo el desarrollo también institucional que trae a mucha gente y muchas idas y venidas, corridas, subir, bajar, gente que entra, que sale, gobernadores, las autoridades, el presidente de la Nación, los ministros. Bueno, un movimiento muy importante que nos deja a todos bastante estresados porque es vertiginoso. Ahora quedan 4 o 5 días para que se acomode todo y empiece el 10 de diciembre. Bueno, en 24 horas ya sabremos cuáles son los temas de extraordinarias. Excelente. ¿Y hasta cuándo y cómo va a componerse todo ese trabajo? Pero primero lo primero. Vamos a los títulos. Sesión preparatoria, se tomó juramento a diputados electos y se reeligió a Martín Menem como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Sesión especial. Se aceptaron las renuncias presentadas por distintos legisladores. Fentanilo contaminado y o adulterado. La comisión investigadora presentó el informe final con un total de 4.200 hojas. Bueno, ahí están los temas que tienen que ver con lo que señalábamos anteriormente, las corridas, la sesión especial, los diputados electos, los diputados que terminaban su mandato y que tuvieron la primera sesión a las 11 de la mañana, posteriormente a las 13 ya fue la sesión de jura, luego la proclamación y la elección de las autoridades, la reelección de Martín Menem, los invitados especiales. Y si faltaba algo, el presidente de la Nación. Exactamente. También. Vamos a preguntarle a nuestro colega Claudio Mardones cómo vivió esta ceremonia de la democracia, que es la asunción y jura de los nuevos diputados. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, muy contento de estar aquí con ustedes. Dos sensaciones. La primera, bueno, la sorpresa, la presencia del presidente de la Nación en esa comparación que incluso al concluir la sesión... se lo decía el diputado Lisandro Almirón a ustedes en una de las primeras entrevistas que se pudo escuchar de uno de los participantes de la sesión de ayer, que se la dio a Pasos Perdidos aquí en Diputados TV. Esa comparación del presidente Javier Milei de aquel momento a una distancia de donde estuvo hace 4 años atrás, cuando le tocó ser diputado nacional, más de 4 años atrás, y eran 2. Y lo decía Almirón, la misma escena contrastaba con lo que pudimos ver ayer. Un presidente de la Nación que casi en el mismo lugar, pero en el lugar de los invitados, en el balcón para los invitados, podía observar este dato periodístico importante, y es finalmente que la Libertad Avanza consiguió la primera minoría después de todo ese proceso. Eso fue una foto de un valor simbólico muy importante para la reorganización del oficialismo de lo que viene de aquí en adelante. Ahora, terminada la rosca, la reorganización de los bloques, la gran pregunta es ¿cómo va a funcionar este nuevo dispositivo ahora, dentro de 2 parpadeos, a partir del 10 de diciembre? Vamos a ir repasando lo que dejó también esta sesión previo a la jura de los diputados, posteriormente también algunos legisladores con los que pudimos conversar a lo largo de la jornada del día de hoy, y es el momento de escuchar a Francisco Morcho, justamente de la Libertad Avanza de Entre Ríos. Una situación impensada de 257 diputados, quedaron 94 y 94 dirimiendo quién es la primer minoría, y nosotros sabemos la importancia que tiene en la agenda del Congreso
el hecho de ser primera minoría. Y con el gobernador Frigerio decidimos que no podía ser nunca el kirchnerismo quien manejara la agenda del Congreso. Entonces tomamos una determinación sobre la hora, basándonos en qué es lo que entendemos que es lo mejor para el país y lo mejor para la provincia de Entre Ríos. Lo que hay que buscar es legisladores y bloques afines a la intención del norte que quiere buscar este gobierno nacional y sobre todo no volver para atrás, no volver a vacunatorios VIPs, a los desaguisados de Alberto Fernández, a los discursos doctrinarios que nos daba Cristina Kirchner. Yo soy productor agropecuario, no me puedo olvidar de eso. Claro. Y yo creo que en el bloque del UCR, en el bloque del PRO, va a haber mucha gente que entiende que puede haber diferencias con el gobierno nacional, pero que el norte es compartido. Y me parece que no le va a costar nada. Hay que hacer un ejercicio que a mí me enseñaron que en política había que hacerlo y que pasó de moda un poco, que es lograr consensos. Creo que también el gobierno lo está aprendiendo y me parece que es el camino. La transición de Encuentro Federal era una decisión tomada por ese giro que usted dijo, y la verdad que me voy con una gran experiencia de haber estado con pesos pesados de la política que me trataron con mucho respeto y con mucha humildad. Una persona que venía a hacer sus primeras armas en el Congreso, de haber pasado de 8 años de ser senador provincial y nunca haber estado en esta casa. Entonces, gente de mucha talla política me recibió muy bien en el bloque de Encuentro Federal. Pero sí, ese giro de la orientación del bloque, yo la venía notando y era una decisión tomada junto con el gobernador Frigerio no estar más ahí. Lo natural, con esa contundencia que me respetó Carlos, lo voy a decir, lo natural era que yo estuviera en el bloque del PRO. Y se iba a dar así si no hubieran estado 94-94. Esa es la realidad. Pero ahora, cuando estuvieron 94-94, tuve que tomar una determinación. Y esa determinación era impedir que el kirchnerismo tenga la mayoría del Congreso. No hay nada más que agregar a eso. Después hay muchas cosas, la mayoría del gobierno nacional que comparto, hay muchas formas que no comparto. Daré las disidencias, las expresaré adentro, como he hecho siempre, e intentaré lograr consensos. Pero si Carlos me respetó la contundencia, me afirmo en eso. Si no hubieran estado 94-94, hubiese estado en el bloque del PRO, es claro. Bueno, Francisco Morchio, el último integrante del bloque del oficialismo, de la Libertad Avanza, el hombre que hizo y que permitió que hoy la Libertad Avanza sea la primera minoría. Sí, señor, el poroto número 95, podríamos decir. Así es, el diputado 95. El diputado 95, un dato para nada menor, especialmente por lo que implicó esa negociación, la salida de una figura que estaba dentro de Encuentro Federal como uno de los representantes de gobernadores del PRO, pero en un marco de negociación con el gobierno. Uno de ellos, Ignacio Nacho Torres, el otro, Rogelio Frigerio. ¿Son lo mismo? No, para nada. Y de hecho Frigerio se diferencia de Torres por una cercanía mucho mayor con la Casa Rosada. Ex ministro del Interior de Mauricio Macri, hoy gobernador de la provincia de Entre Ríos. Bueno, la combinación de los tiempos y las necesidades, pero fue la pieza desequilibrante Frigerio y su diputado quien le permitió finalmente, con los preparativos y en la previa a la visita del presidente Javier Milei al recinto de la Cámara de Diputados para esta preparatoria, fue precisamente Rogelio Frigerio y Francisco Morchio quienes le aportaron el poroto que necesitaba el oficialismo para arrancar este nuevo periodo con la primera minoría. Bueno, si había expectativas por parte de los diputados nacionales respecto a no solo la sesión de jura, sino también a los tiempos que se vienen en esta Cámara de Diputados de la Nación, también las expectativas están entre los integrantes del Senado Nacional. Sí. Conversó con Diputados Televisión, Juan Carlos Pagotto, el senador nacional de la Libertad Avanza por la provincia de La Rioja. Parte del devenir parlamentario, ¿no? Simplemente estamos muy contentos, se amplió el número de la Libertad Avanza en el bloque de diputados y yo creo que esto va a fomentar una discusión un poco más justa, un poco más equilibrada y que podremos sacar las leyes que hacen falta y que para continuar con este proceso de transformación. Yo creo que para hacer un raconto es bastante largo y los proyectos están a la vista. Creo que, Martín, aparte que lo conozco desde chiquito, soy muy amigo del padre y fui muy amigo de su tío, creo que representa
cabalmente a la Libertad Avanza, que ha tenido un desempeño brillante en la Cámara de Diputados, y esperemos que continúe. Creo que no va a haber ningún problema, y las leyes que vienen tienen que ser discutidas. Más allá de que son necesarias, la discusión amplía el horizonte y hace que la gente conozca acabadamente hacia dónde se dirigen y por qué han sido proyectadas, ¿no? Bueno, hemos logrado aprobar leyes que han sido vitales, ¿no? La ley antimafia la logramos aprobar por un voto. Juicio en ausencia logramos aprobarlo. Reiterancia también. Y bueno, hemos sacado leyes importantes. En otras, obviamente, no hemos tenido los números, pero se ha generado una discusión para que la gente conozca qué es lo que se está debatiendo y hacia dónde se dirige el gobierno. Y esto creo que es muy importante. La transmisión de las sesiones en vivo ha logrado que la gente se interese. Mire, a mí me para la gente y me dice, lo veo en el Senado TV. Muy bien. Gente que se para. Yo no tengo una gran exposición mediática, pero bueno. ¿Y ahora también en Diputados TV? Y ahora, bueno, en Diputados TV viene un par de veces antes. Así que bueno, siempre que me invitan vengo. El senador Pagotto, que junto a otros senadores, principalmente del oficialismo, pero también de la oposición, se hicieron presentes para acompañar a quienes juraron en la jornada del día de ayer. Hubo todo un dispositivo de los familiares y amigos de los que iban a votar. Fue por tandas, se corrieron para que no sea complicado, porque había mucha gente, la verdad, y desde muy temprano expuestos al sol, hacía calor, así que estuvieron organizando mucho acá los trabajadores del Congreso, sobre todo los de la Cámara de Diputados. Honor para mí estar acá en este lugar nuevamente, iniciar un tercer año de gestión. Quiero iniciar agradeciendo la confianza para continuar al frente de la presidencia de esta Cámara. Asumo esta responsabilidad con el mismo compromiso del primer día y con la convicción de que estamos ingresando en una nueva etapa institucional, más madura, más ordenada y orientada a consolidar los avances que hemos logrado entre todos. Los primeros 2 años fueron tiempos de transición, de reordenamiento y de enormes desafíos. Hoy, con una mirada más clara sobre lo que se hizo y sobre lo que queda por hacer, podemos hablar de resultados concretos y, sobre todo, de un rumbo que empieza a consolidarse. Estamos construyendo una Argentina próspera, estable y segura. Una Argentina en la que nuestros hijos ya no emigran, sino que día a día recibe nuevamente a aquellos argentinos que se habían ido desesperanzados por los años de los fracasos políticos y económicos. Quiero detenerme especialmente en el reconocimiento al presidente Milei, cuyo liderazgo permitió encarar el proceso de estabilización más profundo y exitoso que haya tenido la Argentina en décadas. Su determinación para alcanzar el equilibrio fiscal, para reformar el Estado y para promover una agenda de libertad económica fue sostenida con coherencia incluso en los momentos de mayor presión política. Los argentinos nos habíamos acostumbrado a vivir bajo el yugo de la inflación, el estancamiento económico y la asfixia estatal sobre las actividades productivas. Los chamanes económicos proponían y repetían recetas que, década tras década, nos conducían a un precipicio que parecía inexorable. El presidente Milei nos demostró que otro camino es posible, uno de libertad, de desarrollo de la actividad económica en el sector privado y de un Estado que solo establece reglas para todos los actores sin elegir los ganadores. Un camino en el que quien decide invertir en el país y trabajar arduamente sabe que tendrá posibilidades de progresar sin sentir la permanente amenaza del Estado. Todo esto no hubiera sido posible sin el aporte de diputados que, dejando de lado las mezquindades y miserias de la política, nos dieron su acompañamiento.
Con ello logramos el aporte de esas leyes tan importantes sobre las cuales hoy podemos ver los resultados concretos, y prueba de ese respaldo se ha podido verificar en forma contundente a lo largo del país en las elecciones del 26 de octubre. Muchas gracias a los diputados que decidieron apoyar estas reformas. No obstante, al inicio de este año, cuando necesitábamos continuar con la profundización de las ideas de la libertad en términos parlamentarios, la proximidad del calendario electoral hizo que el egoísmo y el interés propio primara por sobre los intereses de los argentinos en su conjunto. Aún me cuesta entender o asumir que esto es parte de la política. Creo que puede haber lugar para que del oponernos por oponernos pasemos nuevamente a recuperar el diálogo y la búsqueda de los consensos necesarios, tomando como parámetro los principios que la sociedad ha respaldado en las urnas, esto es, respetar el equilibrio fiscal. Repito, respetar el equilibrio fiscal por sobre el despilfarro del gasto, buscar alivianar la carga impositiva, burocrática y reguladora del Estado y no volver a los piquetes y al clientelismo, pudiendo vivir en un país más libre y más seguro. Hemos dicho alguna vez que a este gobierno desde el Parlamento se lo ha intentado desgastar y obstruir a través de la utilización de recursos que cuando ellos gobernaban tildaban de inconstitucionales, ilegales o por fuera del reglamento. A pesar de ello, y encontrándonos en la antítesis de todo lo que la oposición ejecutó, siempre pusimos a disposición todos los recursos humanos y económicos de la Casa con total abstracción y objetividad, garantizando sin oposición alguna y en el marco reglamentario el ejercicio real de la función legislativa, de control y de representación que todos los bloques propusieron llevar adelante. Solo basta con recordar que este ha sido el primer gobierno elegido democráticamente al cual le han rechazado decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados que se encontraban en el marco de la delegación que el mismo Poder Legislativo le había autorizado, que ha sufrido interpelaciones en el recinto que desde el año 1996 no se efectuaban, que tuvo un hecho sin precedentes, esto es, 2 comisiones investigadoras funcionando al mismo tiempo, orquestadas por quienes han sido parte del proyecto político con la mayor cantidad de casos de corrupción de la historia. Muy bien, ahí estaba el presidente de la Cámara de Diputados, reelecto, Martín Menem, dando su mensaje a los legisladores, a sus pares. Sí, reconociendo el trabajo parlamentario Sí, también, ¿no? exacto. Y la articulación con los distintos sectores, el rol que tiene el Congreso de la Nación más allá de la aprobación de leyes, la autonomía que tiene para, por ejemplo, como puso en valor el presidente de la Cámara, construir comisiones investigadoras Sí. por diferentes temas. Bueno, todo un poco en un discurso también, Claudio, que estuvo repasando el quehacer cotidiano de un Congreso que cambia con 95 oficialistas. Una bancada del oficialismo que, en comparación al número anterior, se triplica. Y un discurso del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, que no omitió parte de las tensiones de estos últimos 2 años, lo decían ustedes. Bueno, este año estuvo signado por, bueno, lo dijo Martín Menem, los emplazamientos por pronto despacho. Lo que nosotros aquí en Pasos Perdidos hemos relatado como esos tirones de oreja que permite el reglamento de la Cámara Baja para acelerar el trámite de determinado expediente. No es solamente una cuestión reglamentaria, indudablemente, que lo haya mencionado el titular de la Cámara Baja ayer, es un dato relevante. ¿Por qué? Porque también es una muestra de la foto política, de la composición de la Cámara, de los equilibrios inestables de los 2 primeros años que hemos transitado hasta aquí, de un presidente como Javier Milei, que está a un paso de cumplir sus 2 primeros años de mandato presidencial, con una Cámara de Diputados ultrapolarizada, con una oposición que en el contexto de la tensión con el oficialismo tuvo que recurrir a los emplazamientos para destrabar distintos proyectos y con un año que además concluye, como lo dijo Menem,
con 2 comisiones investigadoras que también son otro termómetro de esa relación inestable entre el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional en un proceso que, lo decíamos fuera de aire, parece que entra en una etapa de reconfiguración con una foto fundacional del presidente Javier Milei sentado en uno de los lugares para los invitados, presenciando la jura de los diputados, una foto que contrasta mucho con aquel Javier Milei recién electo presidente de la Nación que su primer discurso lo dio de espaldas al Congreso de la Nación después de haber presenciado, bueno, el rito de la Asamblea Legislativa. Y un presidente que va a tener que volver el 1 de marzo del año próximo a inaugurar las sesiones ordinarias, pero antes las negociaciones que se den respecto a las extraordinarias. Principalmente tema presupuesto, todos los bloques lo dicen, les guste más, les guste menos el presupuesto, Argentina necesita un presupuesto porque no puede estar 3 años consecutivos sin este órgano que rige los gastos y las inversiones del Estado, pero después, bueno, mucha negociación ley por ley es lo que se espera para un verano, que además va a ser muy caliente aquí en la Ciudad de Buenos Aires, dentro y fuera del Congreso. Sin lugar a dudas. Y esperando, según las versiones que vienen desde la Casa Rosada, que mañana se daría a conocer, que mañana va a firmar el presidente Javier Milei la convocatoria a sesiones extraordinarias al Congreso Nacional. En principio, entre el 10 y el 31 de diciembre. Ahí veremos cuáles son los temas: presupuesto, reforma laboral, ley de glaciares y algunos otros temas que lo hablamos después del corte. Exactamente, nos vamos a la primera pausa aquí en Pasos Perdidos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Seguimos acá en Diputados Televisión y vamos a seguir repasando, Fer, la palabra de los legisladores. Cuando terminó la sesión, nuestro programa, obviamente en vivo, pudo conversar con varios legisladores porque, bueno, desde las 11 de la mañana estábamos con la transmisión. Hubo el cuarto intermedio en verdad, de una sesión especial, pasó después a la preparatoria y mientras tanto estuvo obviamente al aire de nuestro canal con nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta a full, también tacleando a todos los diputados junto con nuestro productor Guillermo Mastrangelo, que también ha trabajado muchísimo en la jornada del día de ayer. Y pudimos entrevistar ni más ni menos con el presidente del bloque de la oposición más numerosa, que es Unión por la Patria, Germán Martínez. Exactamente, haciendo un balance, un análisis de lo que fue esta comisión, esta sesión en la Cámara de Diputados de la Nación. El video, vamos a ver un pedacito de la entrevista que tuvimos con Germán Martínez.
Bueno, siempre tiene una carga de sesión en algún lugar formal, ¿no? Porque estamos hablando de una sesión en la cual se procede a la jura de los nuevos diputados, se determinan las autoridades de la Cámara, aquellos que tienen roles de responsabilidad en la Secretaría Parlamentaria, en la Secretaría Administrativa y en aspectos operativos del funcionamiento de la Cámara. Y se define un mecanismo de cómo se van a conformar las comisiones, así que tuvo mucho de eso. En términos políticos, me parece que lo más valioso es que ya la Cámara está en condiciones de poder, en el caso que el presidente convoque a sesiones extraordinarias, de poder hacerlo, de poder llevar adelante esa agenda. Nosotros lo decimos, quedaron dos bloques muy fuertes, muy claramente identificables, los libertarios con 95 integrantes, nosotros con 93 integrantes, y después una cantidad de bloques de menor peso relativo en lo cuantitativo que van a tener un carácter decisorio a la hora de que se puedan enviar las iniciativas y que uno u otro de los grandes espacios parlamentarios intentemos conformar mayoría. Así que veremos cómo funciona, ¿no? Hay que redoblar esfuerzo, necesitamos mucha unidad en nuestro espacio político, una gran capacidad de asumir el mandato popular, de ser la principal oposición política a este gobierno y de ponernos sobre las espaldas una tarea, a mi criterio, fundamental, que es darle a la Argentina un proyecto de país con propuestas, con programas concretas, que le devuelva la esperanza y materialice una alternativa que sea votable y asumible por el pueblo argentino como una posibilidad para pensar su futuro. Bueno, Germán Martínez analizando en una posición un poco más debilitada que el periodo que concluye ahora el 9 de diciembre, donde era la primera minoría, bastante más alejada La Libertad Avanza, con el recambio que se produjo ayer con la jura y el 10 de diciembre, el próximo miércoles, con la efectiva ya incorporación y puesta en funciones por 4 años del nuevo cuerpo legislativo, veremos cómo va transitando esta nueva realidad donde lo pone a la oposición de la Unión por la Patria en un número mucho más debilitado. Claro, sin lugar a dudas. Los últimos meses que hemos visto en esta Cámara de Diputados, donde había una construcción de mayorías entre Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, diferentes bloques políticos. Bueno, la realidad que después de las elecciones, obviamente, y el 9 de diciembre vencen el mandato de muchos legisladores de ellos. Exactamente. Claudio, eso también marca un nuevo panorama en lo que es el tablero del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados específicamente. Y el reflejo de algo que comenzó a gestarse en el Senado. De una manera u otra, para las principales fuerzas políticas que pueblan el Congreso de la Nación, la preparatoria del Senado empezó a prefigurar una parte de lo que se esperaba de lo que podía pasar en la Cámara de Diputados. El foco en el panperonismo, en la nueva composición del bloque del peronismo en la Cámara Alta, las posibilidades de una nueva fragmentación, el comportamiento de distintos gobernadores que iban a hacer valer sus voluntades por fuera de la articulación del Partido Justicialista. La pieza que disparó todos los interrogantes, obviamente, es el exgobernador de Santiago del Estero y flamante senador Gerardo Zamora, que, bueno, dio una de las notas después de esa preparatoria. Me refiero al monobloque que integra Zamora y que disparó otro interrogante. ¿Pasaría lo mismo con los representantes de Santiago del Estero en el bloque del peronismo de la Cámara Baja? 7 diputados responden al peronismo o al oficialismo, mejor dicho, de Santiago del Estero. No sucedió. Lo que sí sucedió es la revisión de algo que el peronismo ya vivió hace 2 años, con el nacimiento del bloque Independencia, impulsado por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. En este caso, quien siguió ese mismo impulso es el catamarqueño Raúl Jalil, que de los 4 diputados que responden a la provincia de Catamarca bajo el signo del peronismo, fueron 3 los que formaron parte de Elijo Catamarca, otra conformación que muestra el nivel de fragmentación que va a tener que transitar de ahora en adelante el bloque del peronismo. Fueron esos comportamientos también los que le permitieron al oficialismo quedarse con la primera minoría. Y otra decisión también, Gato Fernández, el diputado por San Luis, que sí pasó a saludar la reunión de bloque de Unión por la Patria, pero finalmente
inscribió otro monobloque, me refiero al monobloque PJ San Luis. Así que en ese contexto también hay una dispersión de las voluntades que se reúnen bajo el signo del peronismo en la Cámara de Diputados, que está en un proceso de reconfiguración que indudablemente todavía no ha terminado y que comenzará a tener un examen más determinante cuando llegue el momento de votar, cuando se empiecen a plasmar las negociaciones que van a disparar el proceso de discusiones en el mes de diciembre, y tiene que ver específicamente con la negociación por el presupuesto 2026. Bueno, uno de los cruces que se dio en la jornada de ayer, posiblemente uno de los primeros, que tiene que ver también con los debates que se vienen y que sin lugar a dudas van a marcar estos contrapuntos entre las posturas de diputados de La Libertad Avanza con diputados de Unión por la Patria. Sí, ayer en verdad no era una sesión, era la preparatoria, No, claro. pero hubo un momento que anticipa el tono de lo que tendrá seguramente desde el 10 de diciembre en adelante la confrontación entre dos sectores, Sí. Unión por la Patria, que es la segunda minoría, y la primera minoría, que es el oficialismo, ¿no? Claro, exactamente. Y esa confrontación se dio en torno a una situación planteada por el diputado Luis Petri, referida a temas vinculados con áreas del Ministerio de Defensa. El ministro Luis Petri está terminando su gestión en el ministerio, juró ayer como diputado, va a asumir formalmente el 10 de diciembre como diputado nacional, pero del otro lado, en la bancada de Unión por la Patria, también hay otro exministro de Defensa que se sintió aludido. Sí. Estamos hablando de Agustín Rossi, el diputado electo que ayer también juró, de la provincia de Santa Fe. Y ahí se produjo un cortocircuito, un contrapunto, Sí. que seguramente con los debates que se vienen va a haber contrapuntos entre otros diputados nacionales tratando de marcar sus posturas tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Petri, Agustín Rossi, de esta manera. Gracias, señor presidente. En primer lugar, felicitarlo. Agradecerle al presidente del bloque por la propuesta y agradecerle al presidente de la Nación, a Javier Milei, por estar aquí presente en esta sesión, que su presencia la enaltece como la de su gabinete. Allí lo veo al jefe de gabinete, a Manuel Adorni, al ministro del Interior Santilli. También estuvo la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, que da cuenta de la trascendencia que tiene este Congreso para este gobierno. Porque desde el 10 de diciembre del 2023, donde asumían unos pocos diputados y donde planteábamos una agenda que usted bien rememoraba, en donde se definía prácticamente el futuro de la Argentina con la ley Bases. Y quiero rescatar ese diálogo genuino que existió en ese momento y que permitió la aprobación de esa ley Bases. Pero después las mezquindades electorales hicieron que este Congreso, en lugar de apoyar la gestión del gobierno, en lugar de apostar al diálogo, tratara de sabotear sesión tras sesión el programa económico del presidente Javier Milei. Y eso fue lo que ocurrió. Y nosotros venimos cumpliendo un mandato popular, a apostar a un diálogo, pero no a una agenda de pasado, no a la agenda de pasado que propone el kirchnerismo, no a la agenda del piquete, no a la agenda de la extorsión. Venimos a apostar a una agenda de futuro, que fue la agenda que votaron los argentinos mayoritariamente. Una agenda que proponga, entre otras cosas, la modernización laboral. Una agenda que proponga, en otras cosas, terminar de derrotar a la pobreza en la República Argentina. Vergüenza les tiene que dar. Vergüenza les tiene que dar. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Al peronismo le recomiendo que vaya al psicólogo, porque es el fundador del peronismo, era un militar y fue ministro de guerra. Les recomiendo que... Y se sienten cómodos poniendo montoneros en el Ministerio de Defensa como ministros. ¿Pero por qué no van al psicólogo? Bueno, simplemente
No me quiero extender. Simplemente agradecerles a todos los diputados y al presidente de la Nación. Muchas gracias. Los peronistas estamos orgullosos de ser peronistas. Los peronistas estamos orgullosos de tener un líder político como el general Juan Domingo Perón. Los peronistas estamos orgullosos de ser un partido que tiene 80 años de vigencia. Los peronistas estamos orgullosos de nuestra propia historia. Los peronistas estamos orgullosos de los gobiernos de Juan Perón, los gobiernos de Néstor y de Cristina. Los peronistas seguimos levantando los mismos valores y las mismas banderas que levantaron aquellos trabajadores el 17 de octubre del 45. Los peronistas reivindicamos los 18 años de lucha en el exilio de Perón para lograr el regreso del general Perón a la patria. Los peronistas levantamos y defendemos con orgullo los valores de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Los peronistas estamos acá para defender la representación popular del 35% de los argentinos que nos votaron, señor presidente. Y cuando el diputado Petri quiera hablar de defensa, hablamos de defensa. Lo que hizo él fue calamitoso. Vayan a aumentarle el salario a los militares. Vayan a resolver la deuda que tiene con el IOFA. En 3 años quebraste el IOFA, Petri. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, ahí están, contrapuntos en la Cámara de Diputados. Ecos conocidos, ¿no? Claro. Voces conocidas, voces que ya se han escuchado polemizar con mucha fuerza en el mismo recinto, ¿no? Sí, han coincidido en otros momentos, en otras posiciones. Que va a ser la Comisión de Defensa, ¿no? Va a ser interesante, va a ser muy interesante y un poco va a ser el tono porque estos capítulos también están dentro del presupuesto. Así que ya la semana que viene, cuando comience a reunirse, ahora en el próximo bloque nos va a contar Claudio Mardones en detalle lo que se viene o lo que se espera para las extraordinarias. Bueno, va a haber un primer capítulo donde el tono va a ser un poco ¿no? Sí. Porque hay una incorporación de cuadros importantes dentro del oficialismo para defender la posición del gobierno, pero también la oposición más acérrima tiene sus propios caballitos también de batalla, ¿no? Sus propios delegados para poder confrontar. Bueno, y eso se va a dar ya la semana que viene, porque si se convoca a partir del 10, sí, señor. El 11, no hay tanto tiempo. A más tardar el 11, me parece que hay presupuesto y dictamen. Intención de dictamen, sí, ¿no? Señor. Sí, exactamente. Ahí es donde, bueno, vamos a encontrarnos con un arranque que va a estar directamente vinculado con el tratamiento del presupuesto 2026. Pero lo cierto es que por fuera de esa tensión hay otros ejes de la agenda que indudablemente van a estar sobrevolando al menos el transcurso de las próximas semanas, independientemente de que formen parte o no del temario que define el presidente Javier Milei. Un caso específico que tiene que ver con este contrapunto que recién estábamos reproduciendo aquí en la pantalla de Diputados Televisión, y es el debate sobre la defensa. Se vienen días muy importantes en materia de defensa, lo veníamos contando. Quizás el domingo nos encontremos con una ciudad de Buenos Aires y algunas capitales provinciales que sean sobrevoladas por los nuevos aviones F-16 comprados en segunda vida por el gobierno argentino al Reino de Dinamarca. Aviones de fabricación estadounidense que están terminando ya su trayecto de 17.000 kilómetros para llegar al área de material de Río Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba, y luego su estreno. ¿Es un tema ajeno a la discusión de las políticas de defensa? Para nada, porque implica finalmente que la Argentina comience a recuperar la capacidad de tener casas de guerra para el control de su espacio aéreo. La pregunta de fondo es precisamente parte de los planteos de la oposición. ¿Cuál es la situación de las Fuerzas Armadas en la actualidad? Con salarios muy deprimidos, con la anulación de un fondo creado por este Congreso de la Nación, como es el Fondo Nacional para la Defensa, que fue impulsado en su momento por uno de los protagonistas que escuchábamos recién, Agustín Rossi, cuando fue ministro de Defensa, que con respaldo del Congreso avanzó en la creación del Fondo Nacional para la Defensa. Bueno, la contracara en la gestión libertaria fue la anulación de ese fondo y esta otra reorientación de la política de defensa argentina, la compra de armamento de fabricación estadounidense. En un caso, los F-16
16, llegan 6, es la compra de 24. 301 millones de dólares, pagaderos en 6 cuotas al Reino de Dinamarca. La otra pieza llegó ayer, ya, especialmente fue estrenada en Boulogne, provincia de Buenos Aires. Me refiero a los tanques de fabricación norteamericana Stryker. Llegaron ya 4, se esperan que lleguen 21, pero eso obviamente son los costados de la discusión sobre la defensa nacional que se avecina. Y también ahí en otro bloque hay otra de las diputadas que viene desde hace 2 años, desde que asumió Lourdes Arrieta, poniendo el ojo en la obra social de las fuerzas de seguridad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Exactamente. Justamente, que fue producto de varias conversaciones, de varias reuniones. De hecho, una reunión de comisión que en ese momento presidía el diputado López Murphy, donde se encargaron de analizar la situación. De hecho, Petri vino varias veces, ¿no? Exacto, Que fue de los ministros que más vino. Sí, en varios su rol. ministros de defensa han pasado. Esa vez discutieron también porque había una intención desde el oficialismo al primer año de su gestión, de su gobierno, de modificar la ley de defensa para que las Fuerzas Armadas pudieran intervenir en situaciones de defensa interior que lo tienen prohibido. Y fue todo un mensaje porque... Y ahí la intención de Ricardo López Murphy fue de empezar a recibir información de los propios ministros de defensa de otras gestiones. Y también las otras gestiones. Exactamente. Y eso le permitió a Petri en ese momento reunir a todos los ministros de defensa desde la recuperación democrática. Y ahí se pudo retomar, especialmente la Comisión de Defensa, un conocimiento clave que pasa por el Congreso, y es la convivencia del poder civil con el poder militar. ¿Qué es lo que recordó Raúl Jaunarena, por ejemplo, ministro de Defensa de Raúl Alfonsín? Recordó un dato que nadie pudo contradecirlo y muchos tomaron nota. Y es que la sanción de este Congreso de la Nación, de la Ley de Defensa Nacional, fue producto de un acuerdo multipartidario que implicó su sanción por unanimidad. ¿Cuál fue el mensaje? Que lo escuchó con mucha atención el entonces titular de la Comisión de Defensa y también ex ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, que para poder avanzar en reformas estructurales respecto a la legislación nacional en torno a la relación del poder civil con las Fuerzas Armadas, bueno, son requeridos acuerdos multipartidarios y números que puedan bordear el consenso prácticamente, especialmente en los recintos del Congreso de la Nación, donde la política, lo hemos contado, los acuerdos y los desacuerdos se plasman a partir de números, mayorías y minorías, que son las que se han reinaugurado ayer en esta preparatoria, pero que con el correr de los días van a tener una expresión directa sobre distintos temas. Uno de esos temas es la defensa nacional. Vamos a ir repasando un poco la reflexión de los diputados, en este caso, que acababan de jurar ya para integrarse a la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre. Vamos a repasar lo que te dijo a vos en vivo. Así es. En definitiva, en Pasos Perdidos. Sebastián Pareja, que viene de la provincia de Buenos Aires, que es uno de los grandes ganadores de la elección nacional que tuvo el gobierno en 26 de octubre, porque se ganó la provincia de Buenos Aires para diputados nacionales, ¿no? Exactamente, es uno de los armadores políticos, ¿no? Vamos a compartir la palabra de Sebastián Pareja, diputado de La Libertad Avanza. Bueno, estamos realmente muy contentos, eso es obvio. Nos parece que estos días son realmente importantes para la democracia, que la Argentina está en un claro proceso de consolidación de la democracia y la presencia del presidente de la Nación rubrica un día como importante en la vida de la República, con lo cual lo disfrutamos de manera importante, sobresaliente. Estamos en un proceso de madurez, estamos en un proceso de crecimiento y en consecuencia tenemos un proceso de identificar los límites sobre los cuales nosotros poder manejarnos. Tenemos que ser mucho más responsables que antes. Mientras más somos, más responsables tenemos que ser. En esa lógica, los proyectos van a ser los sugeridos en principio por el Ejecutivo Nacional y después, en conversaciones con Gabriel Gonoroni como presidente del bloque, estaremos disponiendo la agenda que creamos necesaria llevar adelante. Las expectativas que tenemos como grupo es poder darle de cara a la sociedad un Congreso de la Nación más maduro, que rinda culto al ejemplo. Eso hace que los debates sean más enriquecedores, que bajemos un poco el nivel de conflictividad desde el punto de vista de los discursos, desde el punto de vista de por momento lo payasesco que parecen algunas representaciones. Me parece que ahí es a donde tenemos que apuntar. Por supuesto que no es sencillo.
es un cambio de época, como he dicho. En ese cambio de época tenemos que apuntar a esto, porque en definitiva esto que le estoy diciendo no es otra cosa que la batalla cultural a la que apunta el presidente de la Nación. La manera en la que se van tejiendo los acuerdos no son a partir de la dádiva o a partir del intercambio de distintas cuestiones. Nosotros cuando fuimos gobierno en el 23, que entraban muchos de nuestros compañeros con un bloque muy pequeño, siendo el gobierno nacional, tenía la posibilidad de enseguida distribuir cargos a cambio de voluntades legislativas. Eso no lo hizo. Me parece que el presidente de la Nación ahí a nosotros nos marcó una forma de trabajar. Esa forma de trabajar tiene que anteponer los caballos al carro. Anteponer los caballos al carro implica anteponer la línea de trabajo, el objetivo que tenemos como sociedad. Si ahí nos ponemos de acuerdo, empezamos a hablar y empezamos a trabajar en conjunto, y no al contrario. No puede ser que a partir de el préstamo económico de dinero o la obra pública que se entregue o el cargo ministerial o no ministerial, etcétera, recién ahí entendamos que hay que ir hacia una dirección, porque entonces lo que estamos haciendo es comprar voluntades sin un claro objetivo, sin una clara visión. Acá nosotros lo que hacemos fue invertir la carga de esta cuestión que la política nos tiene muy mal acostumbrada. Che, ¿estamos de acuerdo hacia dónde vamos? ¿Estamos entendiendo las transformaciones que hay que hacer? ¿Estamos entendiendo lo que necesita la Argentina? Bienvenido. Si después de eso, si después de habernos puesto de acuerdo, de haber acompañado, surge, como ha surgido en el gobierno del presidente, que el presidente identifica a algunos de esos actores como buenos, interesantes, óptimos para integrar el Ejecutivo Nacional, bienvenido, pero deberá ser producto de un proceso y no producto de un intercambio de cartas de una conveniencia electoral momentánea, porque entonces vamos a caer en que el día que se te acaba el poder que tiene el Estado, se acaba la visión de país que tenemos, y en eso no podemos caer. Bueno, ahí estaba, Sebastián Pareja, uno de los diputados que se acaba de incorporar. Sí, hay que empezar ya a identificar cara con nombre, lo van a ver muy seguido, sí. Lo van a escuchar mucho en el recinto, porque viene la provincia de Buenos Aires, viene muy experimentado también en la discusión política con el peronismo, abreva de esa tradición, así que conoce algunos puntos débiles y sabe también por dónde entrarle al debate. Y muy respetuoso también de su lugar, nuevo diputado, se suma a un bloque que está conducido por Gabriel Bornoroni. Bueno, ¿vamos a hacer una nueva pausa? Sí, la última del día de hoy, porque después toda la información que nos trae Claudio Mardones. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream.
funciona el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales
puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Último bloque, estamos, Sí, Fer, así ya es. repasando lo que han dejado los diputados luego de una jornada muy importante. Ayer, en términos institucionales, sin duda, también caracterizábamos con Melissa Jofré en la jornada del día de ayer, post asunción de los nuevos diputados, jura de los nuevos diputados, que fue una reunión, una sesión preparatoria donde el oficialismo se lo veía muy, muy contento, Sí, ¿no? claro. Los otros bloques fueron perdiendo representación. Lo que pasa Exacto. con la UCR, lo que pasa con la coalición cívica, partidos que han sido históricamente bastante numerosos, muy voluminosos en los últimos 20 años. El propio partido o el bloque del PRO se han visto diezmados y disminuidos. Totalmente. Las discusiones políticas en los últimos años pasaron por el peronismo, pasaron por la Unión Cívica Radical, pasaron por el PRO, en alguna medida por la coalición cívica. Por eso que fue en su momento Juntos por el Cambio. Claro. Los otros bloques menores, provinciales, eran espectadores de lujo dentro del recinto de la Cámara de Diputados. Hoy, esos espectadores es la Unión Cívica Radical. Exactamente. Hoy ese espectador es el PRO, El hoy PRO. es la coalición cívica. La diáspora Claro. sorprendente de los ex integrantes de Juntos por el Cambio, ¿no? Una diáspora de integrantes del bloque del PRO que están repartidos también dentro de la Libertad Avanza y de Provincias Unidas, y la diáspora del radicalismo que vuelve a reeditarse por tercera vez consecutiva, por tercera preparatoria consecutiva. Es que afrontamos un proceso de fragmentación de un radicalismo que en distintas oportunidades trató de reagruparse, que su objetivo era tratar de reagrupar parte de los átomos sueltos en estos últimos 2 años. Finalmente no se pudo. Una parte de eso, bueno, lo veníamos contando antes del veredicto de las urnas del 26 de octubre. Y eran los riesgos electorales de lo que está pasando ahora. Y lo que está pasando ahora es la atomización de la representación parlamentaria después del veredicto de las urnas del 26 de octubre. El mapa electoral dejó un resultado que anticipaba esto, un crecimiento del bloque de la Libertad Avanza. La pregunta era cómo, no solamente por la llegada de nuevos diputados que reemplazaban las bancas de otras fuerzas, sino también por la absorción de esto que estamos hablando, de la diáspora, de un PRO que queda reducido también, de una coalición cívica que transita una de sus mayores reducciones desde que Lilita Carrió fue protagonista de este espacio, y en el caso del radicalismo, un radicalismo repartido por lo menos en 3 espacios políticos distintos, y con la sorpresa de contar con una experimentada radical como Karina Banfi en un monobloque que es Adelante Buenos Aires. Naturalmente esto anticipa que detrás de esos monobloques y de estos nuevos entramados hay un dibujo que todavía no se ha terminado y que va camino a reconfigurarse. Bueno, los ecos, me parece que del resultado electoral del 26 de octubre siguen resonando en este Congreso, siguen golpeando a los diferentes sectores políticos, y eso también hace que el oficialismo
lo aproveche, que el oficialismo gane espacio, que el oficialismo gane terreno. Y es por eso que no solo es la primera minoría, sino que ayer tuvo la presencia del presidente de la Nación en la reelección, en el momento de la jura, como flamante y reelecto presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Habló Lisandro Almirón. Sí, también. Ayer logramos hablar con uno de los diputados del oficialismo, Lisandro Almirón, que representa la provincia de Corrientes. Muy contento también porque va sumando representaciones de su provincia a la bancada oficialista. De esta manera se refería a la nueva composición de la Cámara y el nuevo panorama que se abre para el oficialismo. Muy contento porque uno se representa los 2 años atrás cuando recién entramos a la Cámara y toda la experiencia que se fue acumulando, porque imagínate que a diferencia de otros bloques, nosotros arrancamos sin tener quien te traspase ese conocimiento tan esencial para el manejo de las comisiones, para las sesiones ordinarias, para el manejo administrativo dentro de la casa. Así que fue un aprendizaje rápido, intenso, porque Ley Bases despertó mucho movimiento, y tener la posibilidad hoy de ver un Congreso con más de quizás 95, integrado por 95 diputados del bloque de la Libertad Avanza, para nosotros nos llena de orgullo. Pensar que hace poco menos de 4 años el presidente estaba solo, abajo de ese mármol donde estaba hoy, arengando al bloque, se sentaba Javier y la verdad que es un momento épico, si se quiere, para la historia de la política argentina, y creo que hay un quiebre, un paradigma que marca y posiciona a la Libertad Avanza como un curso de la historia distinta de la historia en los últimos años, tanto electoralmente, por todo lo que significó el proceso de transformación, la modificación incluso del sistema electoral a nivel nacional, como es el caso de la boleta única, que muy bien lo pidió el presidente hoy de la Cámara, transportar eso a las distintas provincias. Así que yo creo que muy contento, creo que se abre una nueva etapa donde la gente tiene muchas expectativas y con números que nos van a permitir trabajar de otra manera. La reflexión de un presidente muy consustanciado con la actividad parlamentaria, con una conexidad que hay hoy entre el Ejecutivo y el Legislativo para el trabajo de las normas que necesita el país, y también el acompañamiento, de hecho, de algunos gobernadores que estuvieron presentes. El caso del gobernador de mi provincia creo que es un gesto claramente de formar parte de la agenda nacional y de estar dispuesto al diálogo, que es la apertura que están generando algunos ministros, en el caso del nuevo jefe de gabinete, el ministro del Interior, que hoy también estuvieron en el palco. Claramente hay una apertura, un cambio en la manera de encarar esta segunda etapa del gobierno del presidente Javier Milei, y sin lugar a dudas puesto en algo tan claro y tan evidente, que es que no alcanzan estos 2 años que quedan, y hay que pensar en un escenario de 2027 donde lo podamos repetir a Javier Milei como oferta electoral a la presidencia de la Nación. Bueno, ahí estaba Lisandro Almirón, una de las espadas que ha tenido durante estos primeros 2 años el oficialismo aquí en esta Cámara de Diputados. Exactamente, pero vamos a repasar lo que falta por delante. La ansiedad todavía nos tiene a todos los periodistas parlamentarios muy, muy atentos, porque queremos saber cómo va a ser el periodo de sesiones extraordinarias. Algo nos adelantabas ayer, Fer, respecto a la posibilidad de que mañana viernes se conozca la publicación de este decreto, pero Claudio trae mucha información porque estuvo también buscando toda esa data en Casa de Gobierno y acá en el Congreso. Hay un diálogo permanente entre ambas instituciones. Y empiezan a surgir algunos contornos que, bueno, uno de ellos confirmamos lo que compartía con nosotros Fernando Fracchelli ya desde los días anteriores, y que de hecho también le preguntó ayer en este móvil de exteriores memorables, donde buscaba saber precisamente si finalmente iba a ser así o no. Y un Sebastián Pareja, cuidadoso, cauto, se mostró orgánico, dijo: tengo una reunión de bloque, después le cuento. Lo cierto es que sí, hasta ahora y en este momento y en el clima de Diputados TV ha sido la cobertura de uno de los momentos más importantes de las 2 cámaras del Congreso de la Nación. Un momento de inflexión, también de reinauguración, pero al mismo tiempo la pregunta que sigue es: ¿qué viene para diciembre? ¿Qué es lo que le espera a estos nuevos protagonistas? ¿Cómo van a estrenar, además,
estas nuevas composiciones, las fuerzas políticas que van a atravesar un examen determinante. Y para el presidente Javier Milei, inicial, porque existe la posibilidad realmente de que pueda contar finalmente con un plan de cuentas nacionales sancionado por el Congreso de la Nación. En ese contexto, vamos a repasar cuáles son las fechas que están sobrevolando. Las vamos a compartir en estas placas que hemos preparado para delinear un poco y anticipar cuál es el escenario que se nos viene a partir del arranque del 10 de diciembre. ¿Por qué digo arranque? Porque hay un momento muy importante y es cuando efectivamente los diputados que ya han jurado finalmente se harán cargo de sus bancas y harán uso de sus voluntades. Para eso arrancamos con una fecha muy importante, que es la que nos había anticipado Fernando Fracchelli, 5 de diciembre, la fecha para que finalmente el Poder Ejecutivo Nacional publique uno de los posiblemente 2 decretos de periodo de extraordinarias. ¿Por qué? Porque en este caso se habla de un decreto de convocatoria extraordinarias que se concentraría pura y exclusivamente en diciembre. Resta saber cuál va a ser la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional para enero y febrero. También está en este informe, pero lo mencionamos porque este es el principal interrogante que sobrevuela al decreto que se espera sea publicado mañana, con la firma del presidente Javier Milei, haciendo uso de la potestad que le confiere la Constitución Nacional para que el Congreso trabaje durante el receso de verano. Etapa de extraordinarias que además solamente el Congreso puede tratar temas definidos por el Poder Ejecutivo Nacional. Así que el punto no es solamente el decreto, sino el temario que finalmente aparezca en este instrumento, que es un decreto que va a definir la hoja de ruta para el camino que nos separa de ahora hasta marzo. Así que la primera fecha, 5 de diciembre, es la fecha que se espera para la publicación del decreto que convoque a extraordinarias. Hay otra fecha que ha pasado un poco inadvertida, como también ha pasado inadvertido un poco este organismo. Me refiero al Consejo de Mayo, al organismo creado para articular la firma del Pacto de Mayo. En ese contexto hay una fecha límite. Hablan en el gobierno de 9 de diciembre, la fecha en la que se conocerían los borradores, especialmente uno de los puntos de los ejes que se debatieron en el Consejo de Mayo. La llamada modernización laboral. Los proyectos de reforma laboral al menos nos anticipan una foto política. No hubo consenso en el Consejo de Mayo entre sus protagonistas para poder llegar a un acuerdo común respecto a un texto de reforma laboral. Son varios los que están dando vueltas. Hoy en la mañana en Casa Rosada algunos mencionaban que uno de los borradores que está dando vuelta está mucho más concentrado en una confrontación abierta respecto a las potestades de los sindicatos que avanzar en otros capítulos. Esta es solamente una de las fotos, porque lo cierto es que en el gobierno siguen definiendo los borradores de lo que será la ofensiva parlamentaria para acelerar la discusión de la reforma laboral. Una fecha clave será el 9 de diciembre, por eso la incluimos en esta agenda corta de lo que nos espera en diciembre. Obviamente, lo decíamos antes, 10 de diciembre, el momento en que los diputados que juraron ayer empezarán a hacer uso efectivo de las bancas para las que fueron electos. Vamos rápidamente a la siguiente placa para seguir más detalles. Otro de los puntos, directamente, 11 de diciembre. Es la fecha elegida para que comience a trabajar nuevamente la Comisión de Presupuesto. Recordemos, Comisión de Presupuesto que seguirá encabezada por Berti Venegas Lynch, el mismo que presenció, antes de que finalizara el trabajo de esa comisión en el periodo de sesiones ordinarias número 143 que está terminando, bueno, un dictamen de mayoría para el oficialismo. La pregunta es, ese 11 de diciembre, ¿qué se espera? ¿Que finalmente se pueda dictaminar ese mismo día o se puedan introducir otros cambios que retomen parte de los hilos que quedaron de la negociación que llevaron a este dictamen de mayoría, con mayoría de firmas de La Libertad Avanza y aliados? Algunos dicen queda un camino todavía, porque algunas de las firmas que están ahí podrían retirarse rápidamente a partir de una renegociación de lo que queda todavía por cerrar. Aún así, en el oficialismo planean un posible dictamen el 11 de diciembre o el 12 de diciembre, ya con los tiempos corriendo con mucha velocidad. ¿Por qué? Porque se acerca ya en ese momento el arranque de la segunda quincena de diciembre y
cómo van asomando las últimas semanas del año 2025. Algo que tiene un impacto directo respecto a los cronómetros que tienen gobernadores, presidentes de la nación, senadores y diputados. Vamos rápidamente a otra fecha, 15 de mayo, fecha límite para que el Consejo de Mayo concluya sus misiones. Algunos dicen que una parte se conocerá el 9 y la otra parte el 15. Recordemos que hay algunos puntos que posiblemente no tengan una síntesis. Uno de esos tiene que ver con uno de los puntos del Pacto de Mayo, la discusión en torno a la renegociación de la coparticipación federal. Parece que ese punto, en medio de un gobierno que busca retomar los lazos con las provincias, bueno, no llegará a ese punto tan ambicioso como es redefinir la coparticipación federal. Ese punto no estaría dentro de las definiciones que se esperan del Consejo de Mayo. Otro de los puntos tenían que ver también con cuestiones de carácter previsional. Bueno, lo hemos contado, tampoco estará en el menú de definiciones. Parte del lapso que separa el 9 de diciembre del 15 de diciembre, en ese plazo, será el Consejo de Mayo, uno de los puntos que le permitirá al oficialismo disparar la profundidad de los textos que está preparando para este periodo de extraordinarias. Vamos rápidamente a la siguiente placa, ya para ir transitando lo que serían las últimas semanas del año, al menos en este esbozo de cronograma que está circulando en distintos despachos del Congreso de la Nación, pero también del Poder Ejecutivo Nacional y especialmente de la Casa Rosada. Bueno, 16 de diciembre suena como una posible sesión en la Cámara de Diputados para llevar al recinto ese dictamen que podría haber surgido entre el 11 y el 12 de diciembre, sesionar el 16 de diciembre, cae martes y a partir de ese momento siempre con el presupuesto 2026 en el objetivo, bueno, al día siguiente, 17 de diciembre, la idea es que comience el trámite en la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta, en el Senado de la Nación. ¿Por qué? Porque la idea es llegar a un dictamen del 18 al 22 de diciembre. No hay una fecha específica, como veníamos contando en diputados. Señal de que hay algunas negociaciones que podrían cristalizarse en el Senado. Lo que pasa es que ahí viene la gran pregunta. Si se introducen cambios en el Senado, a lo que salga de diputados, este cronograma se estira y no podría llegar el oficialismo a esta hoja de ruta que estamos compartiendo. Porque lo que planteamos es la búsqueda del oficialismo del 18 al 22 de un dictamen en la Cámara Alta. Esto podría ser solamente si en la Cámara de Diputados y en la media sanción el camino queda allanado para que el Senado haga lo propio y no que vuelva con modificaciones a la Cámara Baja. Esa es una de las hipótesis que están barajando en el marco de esta negociación del presupuesto que todavía no ha concluido, pero que está sucediendo por cuerda separada. Y especialmente en intercambios bilaterales con distintos gobernadores que además están manteniendo informados a sus diputados y a sus flamantes diputados preparándose para lo que viene después del 10 de diciembre. Hablábamos del 18 al 22 para poder conseguir un dictamen en la Cámara Alta. Después esperar una semana, que es lo que establece el reglamento de la Cámara Alta para que un dictamen pueda llegar al recinto. Y ahí llegamos al filo del año 2025, con la idea de una sesión en la Cámara Alta el 29 o el 30 de diciembre. Algunos me dicen más el 30 de diciembre que el 29, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, cae domingo. Lunes en el Senado, fecha de posible llegada de muchos senadores de sus distritos y el precalentamiento para una sesión de fin de año el 30 de diciembre. Esa es la lista corta. Nos queda una placa más para repasar qué es lo que empieza a visorarse para el 2026. Bueno, acá viene un tema. Y esto tiene que ver con el segundo capítulo del periodo de extraordinarias. Para enero y para febrero todavía no están los contornos claramente definidos. Algunos consideran que podría convocarse un periodo de extraordinarias que se enfocaría en febrero, pero que podría incluir una parte de enero, una segunda mitad de enero, para el trabajo en comisiones, algo que estaría directamente vinculado a lo que pueda finalmente sintetizarse en diciembre, en el primer capítulo de este periodo de extraordinarias. Repasamos. Mes de febrero, completo para extraordinarias. Enero, en duda. ¿Y cuáles son los temas? Y esta es la última placa. Los temas que se esperan que puedan aparecer en el temario
que podría publicarse mañana, que la información que tenemos es que el gobierno se prepara para mañana, para convocar este periodo de extraordinarias, y ahí aparece, en primer lugar, la reforma impositiva, la reforma laboral, la reforma de la ley de glaciares y también la reforma del Código Penal. ¿Son todos los puntos? Algunos dicen no. Todavía quedan algunos temas más por incluir, pero lo cierto es que lo hemos venido diciendo. Parte del cálculo ya para los vaquianos, para los experimentados en las dos cámaras del Congreso, este es el anticipo, que ya con este temario y con la frondosidad que implicará el debate presupuestario, ya este cronograma queda muy apretado. Así que en este escenario es donde empezamos la cuenta regresiva para saber si finalmente el presidente de la Nación, Javier Milei, le pondrá el gancho al decreto que convocará a sesiones extraordinarias para el mes de diciembre. Todo eso se va a tener que sintetizar, como bien decía Claudio, en estas 3 semanas que vienen por delante. Sí, claro. Desde el 10 de diciembre hasta el 31, teniendo en cuenta, bueno, la dificultad de moverse por la Argentina entre el 25, el 24 y 25 y el 31 y el primero. Sí, me parece que empiezan a definirse la semana que viene. Sí, yo creo que ya, la semana que viene Sí, van a y estar ahí empiezan ya a programar de decir, bueno, los senadores, el compromiso, va a haber seguramente alguna reunión, posiblemente si el presidente lo comunica desde Casa Rosada, la convocatoria, o lo hace el jefe de gabinete, Manuel Adorni, esté acompañado por el presidente de la Cámara y esté acompañado por Patricia Bullrich como presidenta del bloque de La Libertad Avanza, y van a ser ellos los que van a estar diagramando ese cronograma. Sin duda. Y luego lo van a plasmar y lo van a bajar a cada uno de sus bloques, ¿no? Exacto. Tanto a la Cámara de Diputados como al Senado Nacional. Y ahí empezarán a, bueno, por un lado, la logística de lograr que estén todos los acá, senadores y los diputados en las fechas que están previstas. Exactamente. Y por el otro lado, esa construcción de mayorías que sin lugar a dudas está articulando dentro de la Casa Rosada también Diego Santilli. Que estén los diputados, los senadores y que estén las manos levantadas para la aprobación. Ese es el desafío por delante. Gracias, Claudio Mardones. Te reencontramos la semana que viene con otro panorama ya previsto, y nos vemos mañana, entonces, a las 4:30. Mañana 4:30. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.